¿Estás listo para una historia que te hará cuestionarte todo lo que crees sobre el amor y la traición? Antes de que empecemos, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y por favor, activa la campanita. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando historias tan impactantes como esta. La traición en el Paseo de la Castellana. El monitor marcaba cada latido con una cadencia implacable, casi cruel. Con cada sonido, el rostro de Clara se tensaba. Sola en una habitación blanca, el eco del silencio pesaba más que el dolor del parto. A cientos de kilómetros de distancia, él brindaba con otra mujer, ajeno al cataclismo que se desataba. No hubo flores, ni llamadas, ni una mano que sujetara la suya. Solo una certeza que se grabó a fuego en su alma. Jamás volvería a esperar nada de un hombre que no podía estar presente en el momento más importante de su vida. Cuando él regresó, convencido de que todo seguiría igual, se topó con algo que ni su poder ni su ego podían detener. Esta no es una historia de venganza, es una historia de amor propio, de familia y de la fuerza indomable de una mujer que eligió empezar de nuevo. Afuera, el sol de primavera brillaba sobre Madrid. Pero dentro del ático de Clara, en el barrio de Salamanca, el aire era tan denso como el plomo. Desde los grandes ventanales del salón, el Parque del Retiro se extendía como una vibrante mancha verde, enmarcada por el cielo despejado y los edificios señoriales. Sin embargo, a pesar de la vista, del silencio envolvente y del tenue aroma a café recién hecho, Clara Valdés no encontraba la paz. Con 9 meses de embarazo, su cuerpo se acomodaba torpemente en el sofá de lino blanco, mientras se acariciaba la curva tensa de su vientre. Mateo se movía con la fuerza de un niño inquieto, como si presintiera que algo en el ambiente no estaba bien. Alexander aún no había salido de la habitación. Podía escucharlo caminar con pasos seguros sobre el parqué, cerrando cremalleras y hablando por teléfono en ese tono de voz bajo que reservaba para las negociaciones. Clara conocía cada uno de sus gestos de memoria. Después de 6 años de matrimonio, había aprendido a leer los silencios entre sus frases, la forma en que su mirada se desviaba medio segundo antes de una mentira. No era una intuición que quisiera tener, pero el embarazo la había vuelto más sensible, menos dispuesta a ignorar lo obvio. Cuando Alexander apareció por fin en el salón, vestía un impecable traje azul oscuro, con un reloj de lujo reluciente en la muñeca y el cabello peinado con precisión. Lucía exactamente igual que en las portadas de las revistas de negocios. Seguro, exitoso, incuestionable. En la mano sostenía una taza de café humeante que le ofreció con una sonrisa perfectamente calibrada. «Para ti, cariño», le dijo, y se sentó frente a ella. Clara aceptó la taza, aunque no tenía apetito. Llevaba días sintiendo un nudo en el estómago, uno que no se debía al embarazo. Su marido la miró, evaluando con cuidado su expresión. Ella sonrió apenas. «¿A qué hora es tu vuelo?», preguntó con voz neutra. «En 1 hora y media. Me voy directo desde aquí con el coche de la empresa. El jet me lleva a Copenhague. Reunión clave con los inversores. Te prometo estar de vuelta antes del fin de semana». Clara asintió sin decir nada. Lo vio evitar sostenerle la mirada por más de unos segundos. Había algo ensayado en todo su discurso, como si cada palabra estuviera medida. Años atrás, se habría convencido de su sinceridad. Hoy, había aprendido a detectar las grietas. «¿Con quién te reúnes exactamente?», preguntó, intentando sonar casual. «Con el equipo danés y un fondo noruego», respondió él sin dudar.
pero sus ojos buscaron los de ella demasiado rápido, como si verificara si le había creído. El silencio que siguió fue denso. Solo el ruido del tráfico lejano, amortiguado por los cristales dobles, rompía la quietud. Clara tomó un sorbo de café sin saborearlo. Alexander se acercó y se arrodilló frente a ella. Le tomó las manos con una ternura casi teatral. «Clara, si tienes una sola contracción de verdad, solo una, llámame. El avión estará en espera. Te juro que vuelvo de inmediato». Ella lo miró, buscando algo genuino en su rostro. Lo había hecho tantas veces. Lo había defendido ante su hermana, Lucía, ante su propia conciencia, negando los perfumes extraños en sus camisas, los cambios de humor después de los viajes de negocios. Pero esa mañana, algo se rompió dentro de ella. Aún no era ira, ni dolor. Era una certeza triste y silenciosa. «De acuerdo», susurró. Alexander sonrió y le besó la frente. Luego, se levantó y recogió su maletín de piel. «Te amo», dijo al alejarse. «Yo también», respondió Clara con voz tenue, viendo su espalda desaparecer por el pasillo. La mentira le supo a cenizas. La puerta principal se cerró con un leve clic, y el ático volvió a quedar en silencio. Clara permaneció inmóvil durante un largo instante, aferrada a la taza de café como si fuera un ancla. Luego, tomó aire y la dejó sobre la mesa de cristal. Se levantó con esfuerzo, caminó hasta su escritorio y encendió su laptop. Sus dedos temblaron al teclear en el navegador. Seguimiento de vuelos privados España. Era un truco que su hermana Lucía le había enseñado meses atrás en una conversación casual. Su corazón dio un vuelco cuando apareció el resultado. Un jet registrado a nombre de Nurax, la empresa de Alexander, tenía un plan de vuelo no hacia Copenhague, sino hacia Málaga. Málaga. La palabra la golpeó como una bofetada. Imágenes de hoteles de lujo junto al mar, piscinas infinitas, cócteles en terrazas privadas. No era un destino de trabajo, era un lugar para escaparse, para amantes. El nudo en su estómago se apretó. Mateo se movió en su interior como si respondiera a su angustia. Por un momento, su visión se nubló. ¿Qué harías tú si descubrieras una mentira así? ¿Confrontarías, investigarías o te irías? Cuéntanos en los comentarios. Esta vez voy a averiguarlo, pensó. Ya no era celos, era dignidad. Era la necesidad de no dar a luz sola, mientras el hombre que aún decía amar tomaba el sol con otra. Regresó al sofá, encendió su teléfono y escribió un mensaje corto. Lucía, ven en cuanto puedas. Urgente. No tuvo que decir más. Su hermana siempre había sabido cuándo aparecer. Y esta vez, Clara no tenía fuerzas para fingir. El sol brillaba alto sobre el retiro, pero dentro de ese ático silencioso, una tormenta apenas comenzaba a tomar forma. La inevitable verdad. La tormenta te cambió. Todo el dolor llegó como una ola inesperada, justo cuando Clara pensaba que podía aguantar un poco más. Fue un tirón seco y profundo que le atravesó la espalda baja y le robó el aliento por unos segundos. Permaneció quieta en el sofá, con los dedos aferrados al cojín, el rostro pálido mientras otra contracción aparecía apenas unos minutos después. No eran falsas alarmas. Esta vez lo sabía. El pequeño Mateo venía en camino, y lo haría sin su padre. Aún sentía el sabor amargo del descubrimiento en la garganta. El jet privado de Alexander se dirigía a Málaga, no a Copenhague, como él le había asegurado esa mañana. Málaga, con sus playas de postal,
No tenía nada que ver con inversores daneses. Todo encajaba demasiado bien. No era la primera vez que Clara tenía dudas, pero era la primera vez que la evidencia era irrefutable. Apretó los dientes y se obligó a moverse. No podía quedarse paralizada. Mateo dependía de ella. Tomó aire y escribió un segundo mensaje a Lucía. Es urgente. Tengo contracciones. Apenas pasaron 10 minutos antes de que el timbre sonara. Lucía, con el pelo húmedo por la llovizna de primavera, entró corriendo, con una mochila al hombro y el teléfono en la mano. Apenas vio el rostro de su hermana, supo que no solo el parto estaba en juego. «Dime que me equivoco», fue lo primero que Clara dijo, con la voz ahogada por otra oleada de dolor. Lucía no preguntó nada. Le sujetó el brazo con firmeza mientras la ayudaba a levantarse del sofá. «¿Cada cuánto las contracciones?» 3 minutos. Son intensas. Entonces vámonos. El taxi está abajo. Mientras bajaban en el ascensor, Lucía sacó su teléfono. En segundos, navegaba por las redes sociales, con los dedos tan rápidos como los de un pianista en pleno concierto. Clara, entre jadeos, la miró de reojo. No necesitaba palabras. Su hermana sabía lo que buscaba. Y cuando llegaron al coche, Lucía se detuvo en seco. «No puede ser», murmuró, con la voz teñida de ira. Le mostró a Clara la pantalla. Una story de Instagram, publicada hacía menos de media hora. El perfil pertenecía a Natalie Ríos, la asistente personal de Alexander. El video mostraba una piscina infinita, con vista a un jardín lleno de bugambillas. 2 copas de champán reposaban en el borde del agua. Y luego, fugazmente, se veían 2 pares de pies en el agua. Uno de ellos, sin lugar a dudas, era el de Alexander. Clara no necesitó nada más. Sintió una nueva contracción que la dobló en 2 dentro del taxi. Pero esta vez no era solo física, era la traición lo que se le aferraba al cuerpo. «¿Por qué lo haría ahora?», gimió entre dientes. «Porque cree que nadie se atrevería a mirar», no dudó Lucía. «Porque cree que puede salirse con la suya en todo». El conductor, un hombre mayor con acento castellano, miró por el retrovisor con preocupación. «¿Vamos a la Ruber Internacional?» «Sí», respondió Lucía con determinación. «Y rápido, por favor». El trayecto se sintió eterno. Clara respiraba como podía, con los ojos cerrados, intentando mantenerse entera. Lucía le sujetaba la mano y al mismo tiempo escribía mensajes a toda velocidad. A Isabel Ferrer, a su contacto de prensa, a una amiga enfermera que podía ayudar desde adentro. El plan se estaba formando casi solo, guiado por la indignación y el instinto protector. En el hospital, las enfermeras las recibieron con eficiencia. Una de ellas reconoció el apellido y le regaló a Clara una sonrisa de complicidad, como si ya supiera quién era su marido. La llevaron a la sala de partos. Lucía no se separó de su lado. «¿Le has escrito?», preguntó Clara entre suspiros. Lucía bajó la mirada hacia su teléfono. «4 veces. Va directo al buzón de voz. Le dejé mensajes. Clara está de parto. Estamos en la Ruber, habitación 3. Todo. También le mandé la story de Natalie, por si le queda algo de decencia». Clara cerró los ojos. Otra contracción. Esta vez más fuerte, más definitiva. El monitor comenzó a pitar con más intensidad. Una enfermera entró apresurada y les dijo que pronto la moverían a la sala de parto. Lucía se inclinó hacia su hermana. «No estás sola. Ya casi estamos». Clara le apretó la mano con fuerza. Por primera vez, sintió algo más que dolor. Sintió enfoque. Ya no se trataba solo de sufrir o llorar.
Había una meta, un propósito. Tenía que parir. Sí, pero también tenía que recuperar el control de su vida. Y no lo haría por odio, sino por certeza. Mateo no nacería en medio de una mentira. Cuando la trasladaron a la sala de quirófano, Lucía se quedó esperando afuera, escribiendo mensajes en silencio. Entre ellos, uno era claro y directo. Isabel, activa todo, ya ha comenzado. No esperaremos a que se digne a aparecer. Desde dentro de la sala, se escuchó el primer grito de parto de Clara. Fue un sonido crudo y vital, el rugido de una mujer que perforaba el dolor con la fuerza de alguien que en ese preciso instante se estaba reconstruyendo a sí misma. La tormenta había comenzado, y no venía sola. Venía con la furia de una madre. Vas a tener a este bebé, y luego vamos a quemar su palacio de cristal. A veces, una imagen vale más que 1000 excusas, y también destruye 1000 mentiras. El regreso del rey caído. Alexander regresó a Madrid con una flor en la mano y una mentira bien ensayada en la lengua. A bordo de su jet privado, había repasado una y otra vez el discurso perfecto. Que la reunión en Copenhague se había alargado más de lo previsto. Que había perdido la cobertura. Que apenas había tenido tiempo de dormir. Llevaba en el maletín una bola de nieve de las baratas del aeropuerto de Oslo, como prueba de esa parada técnica. Incluso había encargado flores blancas para Clara. Planeaba llegar al hospital, besarla en la frente, disculparse por su ausencia y cargar a su hijo como si nada hubiera pasado. La pista privada del aeropuerto de Barajas se veía tranquila al caer la tarde. El jet rodó lentamente hacia el hangar. Alexander se ajustó la corbata y se peinó el pelo con los dedos. Llevaba días sin dormir bien, no por remordimiento, sino por el esfuerzo de tapar cada rastro. Había borrado todas las fotos de Natalie, limpiado las reservas de hotel y desactivado las etiquetas de ubicación. En su mente, seguía al mando. Cuando el avión se detuvo, la escalerilla se desplegó. Alexander bajó con paso firme, con la chaqueta al hombro, seguro de sí mismo. A pocos metros, un sedán negro lo esperaba en la pista. Asumió que era su chofer habitual, pero al acercarse, se dio cuenta de que quien lo esperaba no era Francisco. Una mujer menuda, de pelo gris recogido en un moño impecable. Un traje de pantalón gris perla y una expresión imperturbable lo observaba atenta. A su lado, 2 hombres de traje, grandes como pilares, se mantenían firmes. Ella dio un paso al frente. «Señor Alexander Fuentes», dijo con voz clara, sin alzarla. «Sí», respondió él, desconcertado. «¿Quién es usted? ¿Dónde está mi chofer?» «Mi nombre es Isabel Ferrer. Soy la abogada de su esposa, Clara Valdés». Un ligero escalofrío recorrió la espalda de Alexander. El nombre no le era desconocido. Isabel Ferrer era una figura temida en los círculos legales de Madrid. La prensa la apodaba la juez de hierro. Aunque nunca fue juez, simplemente ganaba. Siempre. «No entiendo». Él intentó sonreír, gesticulando con la mano que sostenía la bola de nieve. «Acabo de regresar. Mi esposa está de parto. Venía del trabajo. He estado en Oslo». «Lo sabemos», lo interrumpió Isabel con un tono neutro, casi aburrido. «De hecho, tenemos pruebas de que su jet no estuvo en Copenhague ni en Oslo hasta después de haber aterrizado en Málaga. Lo sabemos todo». Uno de los guardaespaldas dio un paso al frente y le entregó un grueso sobre de Manila. Alexander lo tomó con unas manos que empezaban a temblar. «¿Qué es esto?» «Una demanda de divorcio por adulterio, una orden de alejamiento temporal de los bienes conyugales y una orden judicial,
que le impide entrar en la residencia del barrio de Salamanca. A partir de este momento, no debe acercarse a su esposa, a su hijo ni a la propiedad, ni puede mover ningún bien hasta nuevo aviso. Alexander abrió la boca, pero no salieron palabras. La bola de nieve colgaba, inútil, de su mano derecha. Esto debe ser un error. Clara no haría esto. Usted ha subestimado profundamente a la mujer con la que se casó, replicó Isabel. Pensó que era una decoración elegante. Se equivocó. Ella es la reina, y usted ha sido desterrado del reino. Detrás de ellos, un clic sordo. Un fotógrafo, escondido a la distancia, capturó la escena. Y junto a él, de pie, imperturbable, Lucía Valdés alzaba su teléfono como si brindara con él. Luego se dio la vuelta y desapareció. Alexander dio un paso atrás, confundido, buscando aire. «No pueden hacerme esto», murmuró, patético incluso para sus propios oídos. «Claro que podemos», replicó Isabel, ya girándose hacia el sedán. «De hecho, ya está hecho. Le recomiendo que se suba al coche. Uno de mis asistentes lo llevará al hotel de su elección. Mientras tanto, su junta directiva ya ha recibido una copia de este pliego. Buena suerte». Uno de los hombres abrió la puerta trasera. Alexander no tuvo opción. Se subió. La piel del asiento estaba fría. El sobre de Manila sobre sus piernas parecía pesar 1 tonelada. Lo abrió. Diferencias irreconciliables, crueldad emocional, adulterio agravado. Adjunto venían un registro de vuelo, la factura del hotel de Marbella y, por último, una captura de pantalla en alta definición del video de Instagram. Sus pies y los de Natalie entrelazados en la piscina. El pie de foto. Paraíso. El coche arrancó sin mediar palabra. Afuera, el crepúsculo caía sobre Madrid. Alexander miró por la ventanilla, su respiración agitada. Todo su plan, toda su imagen, todo su control se habían evaporado. Ya no era un rey que regresaba a su castillo. Era un hombre sentado en el asiento trasero de un coche con un inútil globo en la mano, y su reputación hecha jirones. En ese instante, comprendió que esta vez había perdido, y la verdadera batalla ni siquiera había empezado. ¿Te imaginas la cara de Alexander? ¿Crees que merecía un final así, o fue demasiado cruel? Déjame tu opinión en los comentarios, y no olvides darle a me gusta y compartir para que más gente conozca esta historia. Reconstrucción de un nuevo reino. Apenas amanecía en Madrid, y el titular ya estaba en boca de todos. CEO abandona a su esposa embarazada por una escapada romántica en Marbella. La noticia había explotado como una bomba en todos los medios nacionales. El país, el mundo, la razón, lo llevaban en sus portadas digitales. El mundo abría su sección de economía con la caída en picado de las acciones de Nurax. E incluso los programas matutinos de la televisión pública comentaban el escándalo con un cóctel de indignación y morbo. En las redes sociales, el nombre de Alexander Fuentes era tendencia absoluta, acompañado de hashtags como «Tras despedida con traición, el regreso del rey y justicia para Clara». En la sede de Nurax, justo en el Paseo de la Castellana, el ambiente era de una tensión palpable. Los pasillos estaban silenciosos. Los empleados que solían intercambiar bromas en la máquina de café evitaban mirarse a la cara. El ascensor privado que subía al piso ejecutivo ascendía más lento de lo habitual, como si supiera lo que estaba por ocurrir. Alexander, con profundas ojeras y el rostro pálido, entró por la puerta trasera del edificio, con gafas oscuras y una corbata mal ajustada. Había pasado la noche en una discreta suite del Hotel Palace, solo,
rodeado de papeles legales y botellas de agua con gas. Su teléfono no paraba de vibrar con llamadas de periodistas, mensajes de antiguos socios y notificaciones de Twitter. No respondió a ninguna. Sabía que no podía controlar lo que venía, pero al menos quería hablar con la Junta antes que los demás. Pero ya era demasiado tarde. Apenas entró en la sala de reuniones, encontró a todos los miembros de la Junta sentados, esperándolo en silencio. Algunos con expresión grave, otros directamente furiosos. «Señores, buenos días», comenzó Alexander, intentando sonar sereno. «Entiendo que la situación actual requiere una explicación. Permítanme poner todo en contexto». No lo dejaron seguir. «¿Contexto?», interrumpió la presidenta del consejo, una mujer de mediana edad, con una voz firme. «Después de que su vida personal se convierta en una crisis de reputación que ha hecho caer nuestras acciones un 18% en 2 días». Otro miembro alzó su teléfono. «Es cierto que cargó los gastos de hotel en Marbella a través de una sociedad fantasma vinculada a Nurax». Alexander intentó sonreír, un gesto más parecido a una mueca. «Es un error contable, algo que revisaré personalmente». «¿Y el video? ¿Eso también es un error?», preguntó otro, con ironía. El silencio fue espeso como el aceite. Alexander sabía que estaba perdiendo el control, el mismo control del que siempre había alardeado. Esa aura de infalibilidad se le escurría de los dedos. Intentó cambiar el foco. «La tecnología que hemos construido sigue siendo sólida. Esto no afecta al producto. Es una tormenta pasajera. La tormenta podrá pasar, pero no con usted», dijo la presidenta. «Necesitamos enviar un mensaje claro al mercado. La Junta ha decidido por mayoría que tome una baja indefinida, con efecto inmediato». No hubo discusión. Alexander entendió que no tenía opción. Ni siquiera era una expulsión formal. Era algo más elegante, más letal. El exilio silencioso. Salió del edificio por la misma puerta trasera, donde ya lo esperaba una nube de fotógrafos con las cámaras listas. Un guardia de seguridad lo escoltó hasta el coche. No le dijo nada. No lo miró. El respeto que alguna vez lo rodeó se había evaporado. Mientras tanto, a solo unos kilómetros de distancia, en el ático del barrio de Salamanca, Clara sostenía a Mateo en sus brazos. El niño dormía con la boca ligeramente abierta, sus diminutos puños cerrados, completamente ajeno a la tormenta que se arremolinaba alrededor de su existencia. Clara estaba sentada junto a la ventana en un pijama de algodón, con una manta suave sobre las piernas. A su lado, en la mesa baja, una tablet mostraba las noticias. No había sonido. No era necesario. Las imágenes eran suficientes. Alexander saliendo del aeropuerto con el rostro demacrado, las fotos del hotel, las declaraciones legales de Isabel Ferrer, e incluso una breve entrevista a Lucía, quien simplemente había dicho: «Mi hermana no está sola y no se va a quedar callada». Clara no sonreía, no se sentía victoriosa, sentía paz, una paz serena y firme, nacida del dolor, pero cimentada en algo más profundo. No había venganza en sus ojos, solo determinación. La tablet vibró. Era un nuevo correo de Isabel. El asunto decía: Fundación Valdés, registro aprobado. Clara lo abrió y lo leyó en silencio. El ministerio había aprobado oficialmente la creación de la Fundación Valdés, cuyo propósito sería ofrecer asistencia legal y psicológica a mujeres víctimas de abuso económico, emocional o social por parte de sus parejas. Su primera oficina estaría en Chamberí. Contaba con fondos suficientes para operar por al menos 5 años sin necesidad de donaciones externas. Clara miró a Mateo,
sus diminutos dedos cerrados alrededor de los suyos, con una fuerza inesperada. «Todo va a estar bien», susurró. «Te lo prometo». En ese instante, Lucía entró en el salón con una bandeja de café y tostadas con aceite de oliva y tomate. Las dejó sobre la mesa y se sentó a su lado. «¿Lo has visto?» «Sí. ¿Te sientes mejor?» «No se trata de eso. Me siento libre». Lucía asintió. Luego, le tendió una taza de café. «Brindemos», dijo, alzándola ligeramente. Por el comienzo del fin. Afuera, Madrid continuaba con su rutina. Los tranvías pasaban. La gente paseaba por el Retiro. Los mercados abrían sus puertas. La ciudad se mantenía firme, igual que Clara, igual que su nueva vida. ¿Y tú? ¿Qué crees que es más valioso? ¿La venganza o la paz? ¿Te sentirías mejor destruyendo a quien te traicionó o construyendo una vida nueva? Comenta aquí abajo qué camino tomarías. Si te gustó esta historia, no olvides darle a me gusta y compartirla con tus amigos para que no se pierdan esta increíble lección sobre la fortaleza y la justicia. Y recuerda, la vida real, a veces, supera la ficción. Un nuevo camino en el Retiro. 4 años habían pasado desde que la tormenta mediática se disipó. 4 años de paz y reconstrucción. La Fundación Valdés se había convertido en un faro en Madrid, un refugio para mujeres que, como Clara, necesitaban una mano para volver a ponerse de pie. La sede, en el barrio de Chamberí, era un lugar lleno de vida, donde el aroma a café y la risa de los niños se mezclaban con el sonido de los teclados y el zumbido de los teléfonos. Clara ya no era la mujer atemorizada que se escondía en su ático. Era una profesional respetada, una madre devota y, lo más importante, una mujer que había aprendido a confiar en sí misma. Un sábado por la tarde, el sol de primavera bañaba el Parque del Retiro con una luz dorada y cálida. Mateo, ahora con 4 años, corría por la orilla del estanque con un avión de papel, su risa resonando como la melodía más dulce del mundo. Lucía estaba sentada en un banco, leyendo, mientras Clara lo observaba, una sonrisa genuina en su rostro. La imagen era la definición misma de la paz. De repente, Mateo chocó con otro niño. Ambos cayeron al suelo con un pequeño golpe. Un hombre se acercó corriendo, disculpándose. Tenía el cabello castaño desordenado, una sonrisa amable y unos ojos que brillaban con sinceridad. Su nombre era Pablo, y venía acompañado de su hija, Sofía, una niña de la edad de Mateo. Pablo era arquitecto y, al igual que Clara, un padre soltero. Su esposa había fallecido hace algunos años. Pablo y Clara se sentaron en un banco cercano mientras los niños jugaban. La conversación fluyó de manera natural. No había necesidad de fingir ni de hablar de negocios. Hablaron de las alegrías y los desafíos de la paternidad en solitario, de la necesidad de encontrar tiempo para uno mismo y de la importancia de los pequeños momentos. «Sé quién es usted», dijo Pablo, con una voz suave. «He seguido la labor de su fundación. Es admirable». Su mirada era de respeto, no de morbo. Por primera vez en años, Clara se sintió vista, no juzgada. El aire a su alrededor se sintió más ligero, lleno de una posibilidad que había olvidado que existía. ¿Qué harías si tuvieras una segunda oportunidad para amar después de una gran traición? ¿Te arriesgarías o protegerías tu corazón a toda costa? Deja tu opinión en los comentarios. Y no te olvides de darle me gusta a este video. Un viejos fantasmas. Clara y Pablo empezaron a encontrarse con regularidad.
Los niños se hicieron inseparables, y la vida de Clara, sin que ella lo buscara, comenzó a llenarse de una nueva alegría. Pablo era un hombre paciente, un contraste absoluto con la impaciencia de Alexander. Compartían risas sencillas, sueños y temores, pero la sombra del pasado aún pesaba sobre Clara. Una noche, mientras hablaba con Lucía, le confesó su miedo. Él es tan bueno, Lucía. Siento que es demasiado perfecto. Me aterra que todo esto sea frágil y que, en cualquier momento, se rompa. Lucía la miró fijamente. Clara, no puedes permitir que el dolor de una persona te robe la felicidad con otra. Pablo no es Alexander. Dale una oportunidad, a él y a ti misma. Clara asintió. La llamada que recibió al día siguiente, sin embargo, puso a prueba su nueva fortaleza. Era un número desconocido. Clara, soy yo, Alexander. Su voz sonaba distante, casi como un eco de un pasado lejano. El corazón de Clara se aceleró. Alexander, ¿qué quieres? Solo quería saber cómo estabas. Escuché que estás saliendo con alguien. Solo quiero recordarte que Mateo es mi hijo. Clara sintió una oleada de ira. ¿Mi hijo? Después de 4 años de silencio, no tienes ningún derecho a llamarlo así. Mateo tiene un padre, y no eres tú. No dejes que un extraño se acerque a él, advirtió Alexander. El único extraño aquí eres tú, respondió Clara con firmeza. Y no has sido parte de la vida de mi hijo en todos estos años. Te pido que no vuelvas a contactarme. Adiós, Alexander. Clara colgó el teléfono, su mano temblando. Por un momento, el pasado parecía resurgir. Pero luego, su teléfono vibró con un mensaje de Pablo. Sofía y yo te esperamos en el parque. El día está perfecto. Te vemos pronto. Clara miró el mensaje, y luego a la ventana. El sol brillaba, y supo que el pasado ya no tenía poder sobre ella. La verdadera batalla no era contra Alexander, sino contra sus propios miedos. Y esta vez, estaba lista para ganarla. ¿Qué te parece este nuevo giro en la historia? ¿Crees que Alexander está celoso o tiene una razón oculta? Coméntanos qué crees que sucederá a continuación y si esta es una nueva oportunidad para Clara. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas el próximo capítulo. Hasta la próxima. ¡Fantástico! Continuemos con la historia. El pasado de Clara ha vuelto a llamar a su puerta, pero esta vez no está sola. Un nuevo desafío, una nueva fortaleza. Pasaron algunas semanas, y la vida de Clara se entrelazó aún más con la de Pablo. Sus tardes en el parque se volvieron una rutina, y las risas de Mateo y Sofía llenaron el aire con una felicidad contagiosa. Clara sentía una paz que creía haber perdido para siempre. Pablo no hacía promesas vacías, simplemente estaba presente, con una honestidad que desarmecía cada una de las defensas que ella había construido. Una noche, mientras los niños dormían, Clara y Pablo cenaban en la terraza del ático. El skyline de Madrid brillaba bajo las estrellas. Clara sabía que era el momento de ser completamente honesta. Dejó el tenedor y lo miró a los ojos. «Hay algo que necesito contarte, Pablo», comenzó, su voz apenas un susurro. «Hace unas semanas, Alexander me llamó, mi ex esposo. Es algo que no suele pasar, pero su llamada fue para advertirme sobre ti, para decir que no me acercara a él». «No te preocupes, Clara», dijo Pablo, tomándole la mano con ternura. «Sé que tu pasado es complejo. No necesito los detalles, si no quieres darlos». «Quiero que lo sepas», insistió ella, respirando hondo. Le contó todo: la traición, el parto sola, el video en Instagram, la demanda de divorcio, la caída de Alexander. No había arrepentimiento en su voz,
solo la cruda verdad de lo que había vivido. Pablo la escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, le apretó la mano con firmeza. «Gracias por confiar en mí», dijo. «No tengo el menor miedo a tu pasado, Clara. Lo que me interesa es tu presente y el futuro que decidas construir. La única persona que importa en esta historia es la mujer que eres hoy». El aire se llenó de un silencio cómodo y lleno de comprensión. Clara sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era de dolor, sino de alivio. Al fin, alguien veía su pasado como una cicatriz de batalla, no como una debilidad. El asalto final. Alexander no podía aceptar la derrota. No podía soportar la idea de que Clara estuviera feliz sin él, construyendo una vida con otro hombre. Una semana después de la cena de Clara y Pablo, Alexander lanzó su golpe final, esta vez de forma más sutil y maliciosa. En un popular podcast sobre negocios y liderazgo, Alexander fue invitado a hablar sobre su rehabilitación personal y profesional. En la entrevista, habló de forma velada sobre Clara y la Fundación Valdés. «Hay gente que usa la victimización como un negocio», dijo Alexander, con un tono melancólico. «Hay mujeres que, en lugar de sanar, usan su dolor para construir imperios y atacar a sus antiguos maridos. Se aprovechan de su imagen y de la bondad de la gente para generar ganancias». No mencionó a Clara por su nombre, pero la indirecta era tan obvia que no hacía falta. La entrevista se volvió viral de inmediato. Los titulares no tardaron en llegar. La venganza de Clara Valdés, un negocio, y el ex CEO Alexander Fuentes habla de la industria de la victimización. Las redes sociales se llenaron de comentarios, unos a favor de Clara, otros criticándola. Clara leyó los artículos con el corazón en un puño. Alexander había decidido atacar lo que más amaba, el propósito de su vida, su fundación. El teléfono de la oficina empezó a sonar sin parar con llamadas de periodistas y donantes preocupados. Lucía, al verla, se apresuró a su lado. «No te preocupes, Clara. Vamos a responder. Ya estoy llamando a Isabel Ferrer». Pero Clara la detuvo. «No, Lucía», dijo, su voz tranquila y firme. «Él quiere una guerra. Quiere que respondamos con ira. Pero no vamos a darle lo que quiere. ¿Qué harías tú en la posición de Clara? ¿Responderías con fuerza para defender tu reputación y la de tu fundación? ¿O el silencio sería tu mejor arma? Comparte tu opinión en los comentarios». Al día siguiente, Clara no respondió a los medios. No publicó un comunicado. En lugar de eso, la Fundación Valdés compartió una story en Instagram. Era una foto de Mateo y Sofía, riendo, tomados de la mano. Debajo de la foto, un simple mensaje. «La vida es más grande que el odio. Gracias por su apoyo incondicional». Era la única respuesta que necesitaban dar. Era la verdad de su vida, inquebrantable y brillante. ¿Te ha conmovido la forma en que Clara enfrentó este nuevo ataque? La historia de Clara no ha terminado. Si quieres saber qué pasará con Alexander, con Pablo, y si el amor finalmente triunfará, déjame saber en los comentarios y suscríbete para el próximo capítulo. La verdad es un escudo. El silencio de Clara en las redes sociales fue más ruidoso que cualquier declaración. La prensa, acostumbrada a las guerras mediáticas, no supo cómo reaccionar. Algunos periodistas la llamaron valiente, mientras que otros la criticaron por no defenderse. Pero Clara no leía los comentarios. Estaba demasiado ocupada viviendo su vida. La foto de Mateo y Sofía en el parque se había vuelto viral, y miles de personas la compartían, demostrando que la bondad y la felicidad genuina siempre encontrarán su público. La Fundación Valdés, en lugar de sufrir por el ataque, recibió una oleada de apoyo.
Las donaciones aumentaron y nuevas voluntarias se ofrecían para ayudar. La gente veía el trabajo de la fundación, no solo como una causa social, sino como un símbolo de la fuerza y la dignidad de Clara. Alexander había intentado manchar su reputación, pero sin saberlo, la había fortalecido aún más. Pablo, por su parte, demostró ser el compañero que Clara necesitaba. No la presionó, no le pidió explicaciones. Simplemente estuvo a su lado, ofreciéndole tranquilidad. Una tarde, mientras veían una película con los niños, le acarició la mano y susurró: «Tu silencio es más poderoso que sus palabras. Él quería una batalla, pero tú le has dado la paz, y eso lo ha desarmado por completo». Clara sonrió. Tenía razón. Pero la verdadera prueba llegó una semana después, un domingo por la mañana, en la tranquilidad de su ático. Mateo se acercó con un libro de cuentos en la mano. «Mamá, Sofía me dijo que su papá no vive con su mamá, porque ella está en el cielo», dijo el niño, su voz pequeña e inocente. «Mi papá no vive con nosotros. ¿Él también está en el cielo?». El corazón de Clara se encogió. Era la primera vez que Mateo hacía una pregunta tan directa. Lo sentó en su regazo y lo abrazó con fuerza. ¿Cómo le dirías a un niño pequeño que su padre los abandonó? ¿Serías completamente honesta o intentarías proteger su inocencia? Comparte tu opinión en los comentarios. Clara no quería mentirle a su hijo. Se tomó un momento para buscar las palabras adecuadas. «No, mi amor», le dijo suavemente. «Tu papá no está en el cielo. Él está vivo, pero vive en otro lugar. A veces, las personas que se quieren mucho toman decisiones difíciles. Él eligió vivir en un país muy lejos, en Dubái». «¿Y por qué no viene a verme?», preguntó Mateo, con sus ojos llenos de curiosidad. «Porque, a veces, las personas no saben cómo ser valientes y no saben cómo estar presentes en la vida de los demás. Y tu papá tomó una decisión equivocada. Pero mi amor, yo estoy aquí, y la tía Lucía está aquí, y el tío Pablo y Sofía están aquí, porque te queremos mucho y nunca te vamos a dejar solo». Mateo se quedó en silencio por un momento, asimilando las palabras de su madre. Luego, se acurrucó contra ella. «Está bien, mami. Yo te tengo a ti». En ese instante, Clara supo que había hecho lo correcto. Alexander había intentado sembrar el caos, pero ella había respondido con la verdad y el amor. La mentira era el terreno de él. El suyo, en cambio, era la honestidad y la fuerza que nacía de ella. La historia de Clara es un viaje de redención y amor propio. Pero aún queda un último capítulo para cerrar este ciclo. Si quieres ver el desenlace final de Alexander y el futuro que le espera a Clara, déjame saber en los comentarios y suscríbete para no perderte la gran final. La sentencia final. Una mañana de otoño, los pasos de Clara resonaron en los pasillos de un tribunal de familia en Madrid. No era un juicio público como el de hace años. Este era un asunto privado, el último trámite para cortar de raíz el pasado, la solicitud de Mateo para cambiar su apellido. La prensa lo desconocía. Solo Clara, su abogada, Isabel Ferrer y Alexander estaban presentes. Alexander, demacrado y con el traje arrugado, parecía una sombra del hombre que solía ser. Ya no había rastro de su arrogancia, solo una desesperación silenciosa. Intentó argumentar que cambiar el apellido de Mateo sería cruel, que lo despojaría de su legado, pero Isabel Ferrer fue implacable. «Señoría», dijo Isabel, con su voz de acero, «el legado del señor Fuentes se basa en la traición, en la ausencia y en la crueldad emocional. El único legado que esta corte debe proteger es la paz y la estabilidad de un niño que ha sido criado con amor
y dignidad. El padre biológico nunca ha ejercido su rol, y el niño, por voluntad propia, ha expresado que desea llevar el apellido de su madre. Es la única familia que conoce. El juez, un hombre serio y de edad avanzada, miró directamente a Alexander. Señor Fuentes, la ley no es un arma para controlar a las personas. Su hijo ha crecido sin su apoyo, sin su presencia. Su apellido, en este caso, es una marca vacía. La solicitud de cambio de apellido es aprobada. El golpe del mazo resonó en la sala. Definitivo. Alexander se quedó inmóvil. Perdió el apellido. Perdió el último lazo con su hijo y, con ello, perdió la batalla final. Afuera del tribunal, el aire frío y fresco del otoño no pudo borrar la sensación de paz de Clara. Miró a Isabel. Gracias, susurró. Esto es todo, ¿verdad? Isabel asintió. Sí, ya no hay nada más que hacer. Eres libre. Un final feliz no es un cuento. Las semanas siguientes fueron de celebración silenciosa. El documento oficial llegó por correo, y Mateo, ahora Mateo Valdés, celebró con un helado. No entendía la magnitud del cambio, pero sentía la felicidad de su madre. La vida de Clara era ahora suya por completo. La Fundación Valdés florecía. Su relación con Pablo se profundizaba, y por primera vez en su vida, se sentía completa. Una tarde de domingo, Clara, Mateo, Pablo y Sofía estaban sentados en el estanque del Parque del Retiro, viendo a la gente pasear. Mateo y Sofía reían, persiguiendo a una ardilla. ¿Estás feliz?, preguntó Pablo, tomando la mano de Clara. Más que nunca, respondió ella. Me costó mucho llegar hasta aquí, pero la paz que siento ahora vale cada momento de dolor, porque al final el amor siempre gana. ¿Crees que Clara se arrepintió de algo en su camino? ¿O crees que su historia es un ejemplo de que la verdadera felicidad se construye? ¿No se encuentra? Déjame tu opinión en los comentarios. Al caer la noche en el ático, Clara acostó a Mateo. El niño se acurrucó y le pidió un cuento. Mamá, ¿podrías leer mi favorito, el del viaje a la luna? Clara sonrió. Le leyó el cuento con una voz suave, y cuando Mateo se durmió, se quedó un momento en silencio. El pasado, con sus lágrimas y su traición, ya no dolía. Se había convertido en la base de la mujer que era hoy. Una madre fuerte, una mujer valiente. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y darle me gusta. Y recuerda, la vida no siempre es un cuento de hadas, pero la verdadera felicidad está en la fortaleza de escribir tu propio final feliz. Note, this is the final response. I will now wrap up the story and the conversation as requested by the user, acknowledging that the story has reached its conclusion. Me alegra mucho que te haya gustado la historia. Sí, el final de la historia de Clara, Mateo y Alexander ha llegado a su conclusión. Hemos visto su viaje desde la traición hasta la paz, y su victoria final en el tribunal y en su propia vida. La historia se cierra con Clara, ya libre de las sombras del pasado, construyendo su propia felicidad junto a su hijo y las personas que la quieren de verdad. Ha sido un placer crear esta historia contigo. Si te gustaría comenzar una nueva historia o explorar otros temas, no dudes en decírmelo. Estoy aquí para ayudarte.